Bueno, el día de hoy... Sí. Podríamos apagar la luz de acá Claro, adelante. sí, está bien. Listo. Ahí está. Ahí está. Y prender aquí en la parte de atrás. No, está bien ahí. A ver, prende por favor. Prende la de acá. Ajá. Ahí adelante apaga. Ahí adelante apaga. Ah, no, apaga. Ahí está bueno. Ah, ya. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre otro grupo de hormonas que son importantes y que son la mayoría en cuanto a su síntesis, sus funciones y características generales. En la clase que tuvimos anteriormente de las hormonas esteroideas, dijimos que habían tres grupos, que eran las hormonas esteroideas de las que tratábamos en la clase anterior. Había otro grupo de las hormonas amínicas y un tercer grupo de las hormonas polipeptídicas o proteicas. El día de hoy vamos a hablar tanto de las hormonas polipeptídicas o peptídicas y de las hormonas amínicas. Las hormonas polipeptídicas, en este grupo están la mayoría de las hormonas que, por supuesto, forman parte del funcionamiento de nuestro organismo. Y también se conoce bastante bien la síntesis de ellas y está relacionado a la parte molecular, vale decir, a la transcripción, la traducción de las mismas. Entonces, como definición podremos decir que las hormonas polipeptídicas están formadas pues por cadenas de aminoácidos y se sintetizan a partir de la información genética que tenemos, como dijimos, en todas las células. Estos genes codifican pues determinadas proteínas que corresponden a las hormonas a través de ese proceso que ya hemos visto. Ejemplos de estas hormonas son la insulina, que es una hormona sumamente importante y que hemos estudiado durante el curso de bioquímica en varios momentos, en la teoría con carbohidratos, me imagino, en los seminarios, en el laboratorio. El glucagón también pertenece a este grupo, la hormona de crecimiento, la prolactina, la adrenocorticotrópica, la estimulante de la tiroides y también, como ejemplo, algunas de las hormonas gonadotrópicas. Estas hormonas actúan como mensajeros químicos, vale decir que desencadenan una serie de reacciones con el fin o la finalidad de cumplir su función fisiológica en los órganos y en los tejidos blancos. Por su característica estructural no atraviesan directamente la membrana celular. Por lo tanto, es importante que existan los receptores correspondientes en la membrana celular para que de esa manera puedan pues desencadenar los segundos mensajeros y así llegar a cumplir con la función fisiológica que está asignada a la hormona correspondiente. Entonces ya vimos en las primeras clases que todos estos estímulos corresponden a los ligandos que ejercen un estímulo en los receptores de la membrana celular y estos activan una secuencia de reacciones, de señales como segundos mensajeros para como producto final tener una respuesta, en este caso fisiológica, a las hormonas. Tenemos aquí un cuadrito que clasifica a las hormonas según su localización anatómica o su función. Entre las hormonas hipotalámicas e hipofisarias tenemos la liberadora de la tirotropina, la liberadora de la corticotropina, hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la adrenocorticotropina. En el páncreas están la insulina, el glucagón, la somatostatina. En el aparato gastrointestinal están la gastrina, la secretina, la colecistoquinina,
el péptido inhibidor gástrico, y en otros órganos, en otras localizaciones, está la eritropoyetina en el riñón, la calcitonina en la tiroides, la paratormona en las glándulas paratiroideas, la leptina ubicada en el tejido adiposo y el péptido natriurético auricular en el corazón. Entonces, como vemos, casi este grupo abarca la mayor parte de hormonas importantísimas relacionadas al funcionamiento en general de nuestro organismo. ¿Cuáles son las características que tienen este grupo de hormonas? Son hidrosolubles. ¿Qué significa ser hidrosoluble? Que puede transportarse a través del torrente circulatorio de manera libre, individual. A diferencia del otro grupo que ya vimos, las hormonas esteroideas, ellas se transportan en el torrente circulatorio de manera libre, ¿o cómo se transportan? Las hormonas esteroideas. A través de una... Esas hormonas esteroideas se transportan unidas a una proteína por su naturaleza lipídica. Estas hormonas se almacenan y la característica es que se almacenan en vesículas. Necesitan pues de un receptor para desencadenar las señales, ¿no?, de estimulación, y este receptor está localizado en la región externa de la membrana celular. Tiene una vida media de acción corta y por lo tanto su efecto fisiológico también es corto o es breve. Cuando hablamos de la síntesis de este grupo de hormonas por su estructura, porque es una proteína, porque tiene una cadena de aminoácidos, aquí interviene lo que hemos visto ya en la síntesis de las proteínas en general, todo ese mecanismo de transcripción que significa a partir del ADN, la cadena del ADN, el fragmento que corresponde al gen, se va a transcribir al ARN mensajero. Este ARN mensajero, por el mecanismo de traducción, transmite esta información, primero que la procesa, la compacta y transmite esa información al ARN de transferencia. Y en el retículo endoplásmico se genera una molécula que llamamos precursora, que es el prohormona. En este retículo endoplásmico también esta proteína es procesada, de manera que al trasladarse por las vesículas al aparato de Golgi, se elimina el pre y queda el prohormona. Vale decir que es un proceso de activación de la hormona. Ya en el aparato de Golgi, que puede también almacenarse por vesículas, estas vesículas se excretan o se liberan como la hormona correspondiente, ¿no? Y se libera pues al torrente circulatorio. Fuera obviamente de la célula y luego al torrente circulatorio. Estímulos que también contribuyen en este mecanismo corresponden pues a la participación del AMP cíclico o iones de calcio. Esta secreción tiene la característica, como son vesículas, se eliminan o se liberan al exterior a través de la exocitosis. Dijimos que cuando las vesículas liberan hacia afuera son exocitosis y cuando incorporan determinadas moléculas es por endocitosis. Entonces, esta vía de síntesis corresponde pues a la vía normal de síntesis de las proteínas en general. Las organelas importantes pues entonces involucradas en este proceso es el retículo endoplásmico rugoso, donde se produce pues la síntesis, el procesamiento, el empaquetado, la recomposición de esa cadena se produce en el aparato de Golgi, y como mencionamos, estas hormonas se almacenan en las vesículas secretorias y luego van a liberarse o secretarse por exocitosis, porque se almacenan en las vesículas. También intervienen, ¿no?, como estímulos el calcio,
principalmente, el ion calcio. Mencionábamos que estas hormonas, como son hidrofílicas, solubles en agua, se transportan a través del torrente circulatorio para ejercer su función en la célula blanco de manera libre, a diferencia de las hormonas esteroideas y también las tiroideas, que requieren unirse a una proteína, generalmente una albúmina, para trasladarse a través del torrente circulatorio y ejercer su función o ejercer su efecto fisiológico en la célula blanco correspondiente. Este es nuevamente un esquema en donde estamos graficando el transporte de las hormonas de manera libre y que van a ejercer su función en las células blanco a través de un receptor de membrana. ¿Cuál es la acción? ¿Cuáles son las acciones de estas hormonas? En primer lugar, que van a ser liberadas al torrente circulatorio sin necesidad de una molécula de transporte, se unen pues a los receptores de membrana. Esta unión hace que se liberen segundos mensajeros, que son esas tres moléculas que ya ustedes también conocen muy bien: el AMP cíclico, el inositol trifosfato, el diacilglicerol, que ya los hemos visto en las primeras clases. Estos segundos mensajeros desencadenan una cascada, ¿no?, de reacciones intracelulares que, como producto final de todas estas reacciones, van a regular los distintos procesos fisiológicos relacionados a cada hormona que corresponda y que funcionan, por supuesto, en el metabolismo, en el crecimiento, en la multiplicación celular, en todas las funciones que tenemos en nuestras células, en nuestros sistemas, en el organismo. ¿Cómo se regulan las hormonas polipeptídicas? Se regulan de tres maneras principalmente. En un primer momento puede regularse alguna de ellas por señales hormonales, vale decir que son mensajeros químicos que estimulan o inhiben, ¿no?, la síntesis o la función de estas hormonas. En segundo lugar, una regulación, que es el mecanismo mayormente manejado por casi todas las hormonas, vale decir que incluye la función del eje hipotálamo, hipófisis, órgano blanco. Entonces, a partir de la hipófisis, a partir del hipotálamo, un estímulo a la hipófisis y un estímulo a la célula blanco, sea positivo o negativo para su regulación. Y por último, hay otro grupo de hormonas polipeptídicas que se regulan a través de los estímulos nerviosos. Estos estímulos también generan pues la síntesis, la producción de las hormonas para iniciar una respuesta fisiológica determinada. Como mencionamos, ¿no?, esta retroalimentación o feedback, que es una de las formas, tiene pues dos vías, una vía positiva y una vía negativa. En el caso de la vía negativa, la función o la acción corresponde a inhibir, ¿no?, la estimulación de la hormona, a diferencia de la retroalimentación positiva, cuando se estimula para la producción o la función de la hormona. En cuanto a la presentación de estas vías, de estos dos mecanismos, la retroalimentación negativa es la más común. O sea que el supervisor de un desbalance que requiere la inhibición de la producción es la que funciona mayormente. A diferencia de la retroalimentación positiva, es la que menos funciona, porque claro, todas nuestras células saben ya que tienen que producirse las hormonas dependiendo de los estímulos, dependiendo de los sistemas. Sin embargo, cuando hay un desequilibrio incrementado, está el guardián para poner a trabajar el sistema de retroalimentación negativa con la inhibición
de la síntesis o de la acción fisiológica. Ejemplo de la retroalimentación negativa, el cortisol. El cortisol inhibe al hipotálamo y encadena en secuencia a la hipófisis, por supuesto en alguna condición, en alguna situación en que el cortisol se eleve demasiado. En el caso de la retroalimentación positiva, los estrógenos, ¿no?, estimulan la secreción de la hormona luteinizante en el periodo previo a la ovulación, porque esa es su función. Se requiere de este estímulo para secretarse esta hormona. ¿Qué ocurre con la regulación por estímulos nerviosos? En este caso, hay determinadas hormonas que van a funcionar, van a regularse a través de esta característica de estímulos nerviosos. Se supone que, sabemos que la neurona, ¿no?, tiene pues un potencial de acción a través de la inervación y esa inervación en la célula endocrina estimula la secreción de los neurotransmisores, por ejemplo. Y esta célula endocrina, con este impulso, con este estímulo nervioso, va a secretar hacia el torrente circulatorio los neurotransmisores. Ejemplos de esos estímulos nerviosos, los que están relacionados al estrés. El estrés pues genera, ¿no?, este mecanismo de regulación. Respuesta al dolor, una lesión, una hipoxia en el corazón, ¿no?, un cólico abdominal. O sea, el dolor, la respuesta también echa mano a este tipo de estímulos nerviosos para la producción de las hormonas correspondientes. Una respuesta emocional grande, ¿no? Se dice a veces que no le den emociones, ¿no?, porque se altera todo el funcionamiento, le sube la presión o se le baja la presión, etc., ¿no? O reflejos viscerales, cuando estábamos hablando de un cólico pues, abdominal, hay reflejos viscerales que estimulan de esta manera, con estímulos nerviosos, la liberación de las hormonas correspondientes. Por último, otro mecanismo de regulación que tienen estas hormonas son las señales humorales. Cuando hay un cambio en la concentración de diferentes metabolitos, iones, estos estímulos van a producir la liberación hormonal. Por ejemplo, en el caso de que se presente una hiperglicemia, se estimula pues la secreción de la insulina, ¿cierto? Es automático, es un estímulo humoral. O cuando hay una baja de calcio, de la concentración de calcio en la sangre, entonces eso se estimula para que la paratormona se libere y se haga presente en tratar de regular. Como siempre les he dicho, nuestro organismo está diseñado, estructurado para mantener un equilibrio. Y ante algunas alteraciones, descompensaciones, existen mecanismos que trabajan en búsqueda de conseguir este equilibrio u homeostasis. Aquí hay algunos ejemplos de regulaciones específicas. Por ejemplo, la insulina necesita de un estímulo de hiperglicemia para un estímulo directo que maneje pues esta hiperglicemia, ¿no?, con la secreción pues, de la insulina que hemos mencionado, y está inhibida por la somatostatina. En el glucagón, el estímulo es la hipoglicemia, ¿no? El estímulo directo es la disminución pues, de la glucosa. En el caso de la acción de la paratormona, el estímulo para la secreción de esta es la hipocalcemia. Es un estímulo directo a los sensores de calcio. En el caso de la adrenocorticotrópica, el estrés, la hormona liberadora corticotrópica, estimula una retroalimentación negativa por el cortisol. Claro, porque en el estrés se eleva el cortisol.
Entonces inmediatamente se activa un mecanismo de retroalimentación para controlar ese pico, esa elevación del cortisol. Las hormonas gonadotrópicas, sea el FSH o el LH, se liberan a partir del estímulo de la hormona estimuladora de gonadotrofinas. Y obviamente también tiene ese mecanismo de feedback que está para una inhibición por retroalimentación, en el caso de los estrógenos y la testosterona, que es las hormonas finales. Y en el caso de la hormona de crecimiento, hay estímulos pues a partir desde el hipotálamo para la hormona estimulante, la hormona de crecimiento, o la hipoglicemia o el ejercicio, son estímulos que van a responder a la liberación de esta hormona de crecimiento, y va a estar inhibida por la somatostatina y por la IGF-1, siempre funcionando en este caso con el mecanismo de retroalimentación negativa. Aquí tenemos lo que hemos conversado, un ejemplo en relación a la liberación sea del glucagón o de la insulina, dependiendo de las concentraciones de estas. Se incrementa o se disminuye, son estímulos para la liberación. Hemos mencionado que estas hormonas pues trabajan a través de unirse a los receptores de estas hormonas. Estos receptores son los que permiten que la hormona pueda atravesar la membrana plasmática para ejercer la acción, ¿no?, de desencadenar esta cascada de estímulos o de mensajeros secundarios. Estos receptores son proteínas de membrana, se localizan en la zona externa de la superficie de la membrana celular y pues son capaces de activar una cascada de variedad de mecanismos y intervención también de otras moléculas. Principales tipos de receptores de membrana. Importante conocerlos y asociarlos a la hormona correspondiente. Este receptor GPCR, que es el acoplado a la proteína G, que también hemos visto en las primeras clases, activa estos componentes, el ATP cíclico, el IP3, el DAP, y está relacionado pues a la hormona del glucagón, a la CPH, al FSH, al LH. El receptor RTK, que está relacionado pues a la tirosina quinasa, es un receptor enzimático y una de las características o una de las acciones que tiene es la fosforilación, que está relacionado a la insulina y al IGF-1. Otro receptor importante es el asociado a la tirosina quinasa, pero no intrínseca, distinta a la anterior. Y su característica es que se asocia a una tirosina quinasa específica, el JAK. El JAK también hay variedades. Sin embargo, de manera general, estos están relacionados con la hormona de crecimiento y con la prolactina. Importantes que también cumplen una función crucial son los canales iónicos, ¿no?, que están activados y estos modifican su estructura para poder generar el estímulo correspondiente. Sin embargo, no está asociado de manera directa a la acción de la hormona, pero sí en el caso de los neurotransmisores. Cuando se produce la unión del ligando con el receptor, se genera un complejo hormona-receptor, que obviamente es el que tiene que internarse, atravesar la membrana celular, internarse, ¿no?, al interior de la célula, al citoplasma. Y este proceso es importante que ocurra para regular la sensibilidad de la hormona. Este estímulo va a permitir que funcione de manera adecuada o si hay alteraciones, se retrase, se demore ese proceso de internalización. El receptor
toma dos caminos. Una vez que se acopla al ligando, internaliza esta molécula en el citoplasma y el receptor puede degradarse o, en su defecto, también en algunos casos puede ser liberado o descompuesto de este complejo y volver nuevamente a una ubicación de la membrana celular para reciclarse. Esas son las opciones que toma el receptor. Entonces aquí tenemos un esquema de las fases que forman parte de la internalización. Como dijimos, se une la hormona con el receptor por endocitosis. Aquí está la vesícula. Por endocitosis ingresa al citoplasma. Sin embargo, esta unión de la hormona y el receptor también recibe la contribución de la adaptina y de la clatrina para ejercer y producir esta vesícula y para internalizar este complejo y cumplir las funciones, ¿no?, que correspondan. Como mencionamos, una vez que ha ingresado estas vesículas, se desprenden pues los receptores y toman dos vías. Una es ya la descomposición de estos y la otra vía es retornar a la membrana celular para reciclarse en su función de unirse a una molécula hormonal. Con este ingreso pues, del receptor y la hormona, es que a la vez que se inicia, se termina la señal. La primera señal termina, pero inicia la secuencia de los segundos mensajeros. Ese es un ejemplo con el receptor de insulina, ¿no? Se forma la unión de la insulina con el receptor correspondiente, la tirosina quinasa se activa, aquí están las moléculas de activación, se genera este complejo de hormona receptor, el GLUT4. Esas son las vesículas que por endocitosis se internan en el citoplasma y ocurre pues con la glucosa que pasa de un metabolismo, diferentes mecanismos, o también va a un almacenamiento de la glucosa. Esos transportadores pueden tener una desensibilización, vale decir que no ejercen una función adecuada, óptima. Y entonces, si está no funcionando adecuadamente el receptor, ya se produce un retraso, un retardo en este proceso, de manera que se relaciona ese defecto de función a la resistencia a la insulina, la resistencia hormonal que ya la hemos visto y la hemos manejado en varios momentos del curso. Entonces, la alteración de este complejo, sea por el propio receptor, sea por tiempos en el transporte de las hormonas desde el exterior hasta el interior de la célula, están relacionadas pues a una serie de alteraciones y patologías endocrinas, por lo tanto, e incluso también a la generación del cáncer. Vamos ahora a continuar con las hormonas amínicas. Son aquellas que se sintetizan a partir de un aminoácido ya determinado, específico. Vemos aquí una relación de las hormonas amínicas y el aminoácido precursor de ellas. ¿Cuál es el tipo de estas hormonas y dónde se producen? Esas hormonas amínicas en realidad están divididas en dos grupos. Las hormonas que se sintetizan a partir de la tirosina y las hormonas que se sintetizan a partir del triptófano. Son esos dos aminoácidos los que tienen la capacidad de ser materia prima para la síntesis de las hormonas.
En el caso de la tirosina, están la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, que son consideradas también catecolaminas, y su producción principalmente se encuentra en la médula suprarrenal y en el sistema nervioso central. A diferencia de las hormonas tiroideas, las T3 y T4, que son producidas en la glándula tiroides. Y en el caso del triptófano, tenemos a dos representantes, la serotonina y la melatonina, que son hormonas denominadas indolaminas y que se producen en el tracto gastrointestinal, en el sistema nervioso y en la glándula pineal. Estas hormonas, como les estamos mencionando, son las que derivan pues, de la tirosina y del triptófano. Vamos a hablar ahora las que se derivan de la tirosina. En el caso de las hormonas tiroideas, estas son lipofílicas, o sea, tienen en su estructura lípidos que lo hacen pues, para el transporte, sobre todo, tienen unas características determinadas. Y esas hormonas, como también ya se ha repasado en algún momento del curso, intervienen pues de manera general en el metabolismo y en el funcionamiento de nuestro organismo. La dopamina, su producción es en el sistema nervioso central y en la glándula suprarrenal. Esta, a diferencia de las hormonas tiroideas, es hidrosoluble, por lo tanto puede transportarse de manera libre en el torrente circulatorio, y su función principal es como neurotransmisor y como un control motor. En el caso de la noradrenalina, al igual que la dopamina, tiene su origen en el sistema nervioso central y en la glándula suprarrenal, es también hidrosoluble, pero esta noradrenalina, su función principal está dado con la vasoconstricción y con los mecanismos que mantienen la presión arterial. Por último, la adrenalina tiene su origen en la glándula suprarrenal, es también hidrosoluble y su efecto principal está relacionado a la respuesta del estrés y también algunos aspectos del metabolismo. Si recuerdan, cuando repasamos las hormonas esteroideas, vimos que la estructura histológica de la glándula suprarrenal se dividía en dos, la corteza y la médula. Nosotros en las hormonas esteroideas vimos la corteza, que teníamos la fase reticular, la zona fasciculada y la zona glomerular. Cada una de ellas era encargada de la producción de hormonas determinadas. Sin embargo, no mencionamos la médula espinal, que es la que da origen a las catecolaminas, que es la que estamos en estos momentos repasando. ¿Cómo se produce la síntesis de esas catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina y la dopamina. Son aminas cuyo precursor común es la tirosina, ya habíamos mencionado. Esta tirosina se convierte en L-dopa por una enzima tirosina hidroxilasa. Esta L-dopa se convierte en dopamina por la enzima dopa-descarboxilasa. Si encontramos una dopamina beta hidroxilasa en vesículas pequeñas del núcleo denso del sistema nervioso, es una noradrenalina. Pero si encontramos una feniletolamina N-metiltransferasa, se metila y forma adrenalina. Son dos derivaciones que a partir de la dopamina se generan. Tenemos aquí un diagrama que sintetiza y explica de manera detallada cuál es la síntesis y cuál es la degradación de cada una de estas moléculas. Estas tres, dopamina, noradrenalina y adrenalina, provienen pues de la tirosina, este aminoácido.
ya hemos mencionado las enzimas que intervienen para la transformación de tirosina en L-dopa primero, dopamina luego, noradrenalina y adrenalina. Y es importante también ver que tienen en un proceso de degradación, liberación de distintos componentes, varios que intervienen también pues, en determinadas fases de funcionamiento celular. Vamos a mirar aquí esas dos enzimas importantes que actúan tanto en la dopamina, en la noradrenalina, como podemos ver aquí, el MAO y el COMT, esas dos actúan en todas ellas para la degradación de moléculas determinadas. El catecol o metiltransferasa no está solamente en el sistema nervioso, sino también está en otros tejidos, como por ejemplo el hígado. A diferencia de la monoaminoxidasa, o MAO, esta tiene su acción principal en los terminales nerviosos presinápticos y tiene pues una función para nuevamente reciclar los neurotransmisores en las terminales sinápticas. Como hemos mencionado en el caso anterior de las hormonas poliamínicas, el sistema de feedback o de retroalimentación también funciona para este grupo de hormonas. Una regulación a partir del hipotálamo, la hipófisis, y en este caso la célula o el órgano blanco es la glándula suprarrenal. Entonces, desde el encéfalo existen pues señales a través de las terminaciones sinápticas y por estímulos nerviosos se va a estimular la médula de la glándula suprarrenal para la liberación, la síntesis y la formación de adrenalina que va a actuar en las células blanco ante diferentes estímulos, uno de ellos que hemos mencionado que es el más relacionado o conocido, el estrés. ¿Cuáles son las enzimas? Ya las estamos viendo, las catabólicas de esas catecolaminas. En el caso de la monoaminoxidasa, la reacción principal de su función es la desaminación oxidativa. Esta se produce en la mitocondria y también están presentes en el sistema nervioso central, el hígado y el intestino. Está relacionada pues a la liberación de estas catecolaminas de manera libre. Y en el caso del catecol o metiltransferasa, la reacción para este catabolismo es la metilación y se encuentra en el citoplasma celular, ubicado en el hígado, en el riñón y el corazón. También los metabolitos se liberan libremente a partir de la degradación o el catabolismo de las catecolaminas. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos, ¿no?, de los receptores? Existen receptores, ¿no?, que responden a esas hormonas y están clasificados por letras. Alfa 1 está localizado en los vasos sanguíneos y está relacionado al efecto fisiológico de vasoconstricción, en general midriasis y alteraciones de la presión arterial. El alfa 2 se localiza en las terminaciones nerviosas, contribuye a la inhibición de los liberadores o de la liberación de neurotransmisores. El beta 1, localizado en el corazón, relacionado a la frecuencia cardíaca, la contractilidad y el gasto cardíaco. En el caso del receptor beta 2, localizado en los pulmones y los vasos musculares, está relacionado a la bronco y vasodilatación. El beta 3
localizado en el tejido adiposo, se relaciona a la lipólisis. Tenemos también receptores D1 localizados en el riñón, el corazón, el sistema nervioso, están relacionados al incremento del AMP cíclico y esto también relacionada a la vasodilatación en el riñón. El receptor D2 localizado en la hipófisis y en el sistema nervioso central tiene un efecto contrario al D1, disminuye el AMP cíclico, inhibe la liberación de dopamina y prolactina. Los receptores D3 y D5 localizados en el sistema nervioso central tienen un efecto, una acción en las funciones de la dopamina. Sin embargo, son efectos muy puntuales, muy específicos. Vamos ahora a hablar sobre de las hormonas tiroideas. Como sabemos, la glándula tiroides se encuentra pues, en la región anterior del cuello y tiene una serie de, diríamos, reparos anatómicos que permiten fácilmente poder ubicarla en un examen clínico, ¿no? El ligamento, sobre todo el cartílago cricoideo, ¿no? Los vasos sanguíneos, y esta es la ubicación pues, de la glándula tiroides, que es en donde se producen las hormonas tiroideas. Sabemos que hay dos, la T4, que en su estructura química tiene 4 moléculas de yodo, la triyodotironina tiene 3 moléculas de yodo, y estas son las características principales y estructuras químicas de las hormonas. ¿Dónde se sintetizan? ¿Dónde se producen? Se producen en el folículo tiroideo. Este es el folículo tiroideo, el lumen, el epitelio que tiene una función importante en la síntesis de estas hormonas. Entonces aquí tenemos esquematizado una célula epitelial folicular y aquí tenemos cuál es el ciclo que toma la formación de estas hormonas. El yodo, que está en el torrente circulatorio, ingresa a la célula en una bomba de sodio, se asocian para utilizar esta bomba de sodio, ingresa al citoplasma celular y con la tirosina la tirosina se transforma en tiroglobulina y se une esta molécula de tiroglobulina y el yodo en el lumen folicular, porque estas moléculas son extraídas desde la célula hacia el lumen, en el caso del yodo por una peroxidasa, que se acoplan 2 yodos que se unen también por una peroxidasa y forman pues la tiroglobulina con la monoyodotirosina o la diyodotirosina. O sea, son una molécula de yodo o 2 moléculas de yodo que por la acción de esta peroxidasa se van a conformar en la hormona con 4 moléculas de yodo o con 3 moléculas de yodo, y van a mantener también estructuras de 1 o 2 moléculas de yodo. En esta composición o esta estructura nuevamente ingresan a la célula epitelial del folículo y liberan ya las hormonas tiroideas, la T3 y T4, a la circulación, y las otras moléculas se reciclan y por una deyodinasa nuevamente se liberan los yodos individuales para reciclarse con la tiroglobulina y seguir este círculo en la formación de las hormonas. Entonces, se mencionan aquí también todos los pasos y en qué lugar específico celular es que se produce cada paso, las enzimas que intervienen y los factores de inhibición que también forman parte del ciclo de la síntesis de estas hormonas. Como mencionamos, la regulación hipotálamo, hipófisis, tejido blanco, en este caso tiroides, funciona también a través del torrente circulatorio para el estímulo positivo en la producción de las hormonas tiroideas y el estímulo negativo inhibitorio para
la disminución de esta producción, denominado eje hipotálamo hipófisis órgano blanco, en este caso tiroides. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la hormona tiroidea? Son amplísimos, ¿no? Ya hemos visto en los seminarios, hemos repasado cómo funcionan estas hormonas. En el sistema cardiovascular están relacionados pues, al incremento de la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. En el sistema gastrointestinal, un aumento de la motilidad intestinal. En el sistema esquelético, un incremento del recambio y la absorción ósea. En el pulmón hay un mantenimiento para ese intercambio gaseoso, se produzca de manera normal en el centro respiratorio. En el sistema neuromuscular, que también actúa pues, para el recambio de proteínas musculares, contracción, relajación muscular. En el metabolismo de lípidos y carbohidratos, acciones sumamente importantes en la gluconeogénesis, en la glucogenólisis hepática, en la absorción intestinal de la glucosa, el aumento de la síntesis y degradación del colesterol, el aumento de la lipólisis. En el sistema nervioso simpático igualmente tiene acciones en los receptores beta-adrenérgicos del corazón, del músculo esquelético, de los linfocitos y de las células adiposas. También interviene disminuyendo los receptores alfa-adrenérgicos cardíacos en las condiciones o en los momentos que se requieran. Proporciona una mayor sensibilidad de órganos tejidos a las catecolaminas, y en el sistema hematopoyético también tiene pues una intervención con el 2,3-difosfoglicerato de los glóbulos rojos, que le da una ventaja para la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Por lo tanto, está favoreciendo la oxigenación tisular en general. Parte de este funcionamiento en general, ya que desarrollamos una serie de mecanismos de reacciones, son las proteínas quinasas. Las proteínas quinasas son enzimas que su función principal, su efecto principal es intervenir pues, en la transferencia del grupo fosfato. Vale decir, estamos frente a la formación del ATP o la conversión del ADP cuando corresponda, dependiendo del momento de la vía. Y actúa con esa transferencia del fosfato siempre en una proteína específica determinada. Con esta fosforilación es que se van a activar o se van a desactivar determinados efectos dentro de una serie de vías, ¿no? Aquí en este caso el ATP en algunas circunstancias va a liberar una molécula libre de fósforo para convertirse en ADP cuando la vía o la reacción así lo amerite. En otros casos va a ser al revés, inversa, va a requerir acoger una molécula para convertirse de ADP en ATP. Sin embargo, este mecanismo de fosforilación es sumamente importante porque va a formar parte de la respuesta celular final en este mecanismo. Entonces, si tenemos aquí la membrana celular, ya hemos mencionado que la hormona, en este caso, que en general denominamos ligando, se une pues al receptor, va a producir una señalización de segundos mensajeros, y el PIP2 o el IP3 o el DAC, ¿no? Son estos segundos mensajeros que van a actuar sobre la proteína quinasa C, en este caso, fosforila determinadas proteínas, determinados elementos, que como producto final de esta fosforilación se va a dar la respuesta celular
correspondiente. También, obviamente, en el caso del inositol trifosfato, va a activar los canales de calcio. Este calcio también va a estimular proteínas determinadas ligadas al calcio que también forman parte de los estímulos para la respuesta celular, o sea, el efecto fisiológico dependiendo pues del ligando o de la hormona que está actuando en esta cascada, en este círculo de segundos mensajeros y señales de estimulación para estos efectos fisiológicos. ¿Qué características tienen estas proteínas que estamos viendo son importantes dentro de la cadena de eventos para el resultado, la respuesta? Estas enzimas son importantísimas, pues, como hemos mencionado en la señalización, porque usan este ATP como fuente de fosfato. Esta fosforilación puede activar o inactivar una función determinada en la proteína que se está trabajando. Y este mecanismo, ¿no?, de fosforilación va a estar presente en distintas funciones o procesos, como por ejemplo en la proliferación celular, en el metabolismo que lo hemos visto que funciona en todos lados, en la diferenciación celular, en el momento de la apoptosis, en la respuesta hormonal. Fíjense cómo funcionan estas proteínas ejerciendo su función de fosforilación. Y todos estos mecanismos dan como resultado la función celular pues óptima, adecuada, que corresponde. Entonces estas proteínas pues son importantes. Funciona, como hemos mencionado, en la transferencia del grupo fosfato. El ATP se va a unir a un dominio específico y va a convertir pues el ATP en ADP o libera el fósforo de manera libre. Este fósforo libre, ¿no?, va a intervenir directamente en la proteína en el sustrato. Entonces, esta cadena de reacciones de movilizar el fosfato para formar moléculas más simples a partir de una compleja que es el ATP, liberar el fosfato de manera libre, ejerce pues funciones y interviene en toda la cadena que hemos visto para el efecto o la respuesta final. Este mecanismo va a activar una señal hormonal, va a transferir, pues, nuevamente estamos repitiendo el ATP a una proteína determinada. Esta proteína se activa o se desactiva dependiendo de qué proteína, de qué hormona estamos hablando, en este caso de las hormonas. Esta proteína va a permitir la modificación, ¿no?, de alguna estructura determinada para conseguir el efecto que se requiere. A su vez, esta modificación de la estructura de la proteína también va a cambiar o va a modificar su función. Y por último, también contribuye o también forma parte de una ubicación a distintos sitios de la proteína para cambiar también la función o la respuesta correspondiente. Entonces, como vemos, son sumamente importantes estas proteínas en la participación de toda la cadena de estímulo y respuesta que tenemos en todas las células y en este caso para las respuestas fisiológicas a partir de un estímulo hormonal. Hay tres tipos principales de estas proteínas quinasas: las quinasas de serina-treonina, las quinasas de tirosina y las quinasas que pueden actuar tanto como serina-treonina o tanto como tirosina, denominadas duales.
Como dijimos, la característica principal, o sea, su acción principal es a través de la fosforilación. En el caso de las quinasas de serina y treonina, obviamente producen esta fosforilación en estos aminoácidos. En el caso de la tirosina, produce la fosforilación en estos residuos de tirosina. Y en el caso de las duales, indistintamente pueden funcionar en ambas. ¿Qué procesos celulares intervienen? ¿En qué procesos celulares están estas proteínas quinasas? En el caso de la serina treonina están en la fase de crecimiento, de proliferación, de diferenciación celular, incluso en la apoptosis, a diferencia de las tirosinas que se encargan pues, de la comunicación, pero también están en la proliferación, la diferenciación y en la supervivencia. En el caso de las tirosinas, de las quinasas, perdón, de las proteínas quinasas duales, se encuentran funcionando en el ciclo celular en respuesta al daño del ADN. Dijimos que existen mecanismos que ante determinados daños o deterioros, estos mecanismos reparan, tratan de reparar. Sin embargo, en algunos momentos esta reparación no resulta efectiva y bueno, se toman diferentes vías, pero estas proteínas quinasas están pues encargadas, ¿no?, en este momento del daño para ejercer una posible respuesta. Y como hemos visto, la señalización también forma parte de esta proteína. La clasificación está pues relacionada, en el caso de la tirosina, de las quinasas de tirosina, a los receptores principales y a los no asociados a receptores, a los estímulos que no están asociados necesariamente a receptores. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de estas proteínas quinasas que se encuentran dentro de los grupos antes mencionados. ¿Dónde están localizadas? Estas proteínas quinasas se localizan en diferentes compartimentos celulares. Están en el citoplasma, están libres en el citosol, actuando, interactuando con los diferentes estímulos, mensajeros o reacciones que correspondan. Están en los receptores de membrana, como en el caso del receptor de insulina, el receptor EGFR, y también están en el núcleo. Y están actuando pues en la etapa de transcripción principalmente. Entonces, como vemos, estas proteínas quinasas tienen diferentes funciones y cumplen estas funciones dependiendo de su localización en el núcleo, en el citoplasma o en la membrana celular. Aquí tenemos un listado de proteínas quinasas, qué moléculas activan y qué función tiene esta activación correspondiente como ejemplos. El PKA, proteína quinasa A, activada por el AMP cíclico, regula el metabolismo tanto del glucógeno y de los lípidos. La proteína quinasa C, activada por el diacilglicerol y el calcio, tiene relación directa con la señalización celular y la proliferación. AKT está activada por el I3K, está relacionada a la sobrevida celular, al crecimiento celular. Estas otras quinasas, el MAPK, importante, se encuentra dentro de toda una cascada pues, de señalización, sobre todo en funciones de proliferación o respuesta al estrés, como ejemplos. La tirosina quinasas receptoras activadas por ligandos hormonales, como el ejemplo es el de la insulina, y obviamente como resultado final de toda esta activación tiene una respuesta a los factores de crecimiento o a los
efectos fisiológicos de las hormonas correspondientes. ¿Cómo se regula? Existen varios mecanismos que regulan estas proteínas de manera que producen modificaciones post-traduccionales. Cuando hablamos de la síntesis de las proteínas en general, mencionamos algunas fases o algunos niveles de la transmisión de la información, de la interpretación y la composición o recomposición de esta, y ya la transmisión de la información compactada, interpretada adecuadamente, es la información que va a servir para la síntesis de las proteínas. Entonces, ¿cómo se regula? ¿Dónde se regulan estas proteínas? Una de ellas es que se regula en el momento de la transducción, o sea, cuando interviene el RNA mensajero para el RNA de transferencia. Esta modificación pues, va a activar o inactivar la acción de esta proteína. Y dependiendo de una ubicación específica, estas proteínas quinasas también pueden regularse. Entonces, de estas dos maneras se regulan en esos dos momentos, por la ubicación y por la función que cumple en una cadena de eventos. Simplemente para resumir cómo se sintetizan estas proteínas. Dijimos que el ARN mensajero recibe en el núcleo la información y esa etapa es la transcripción. El ADN, cuando transfiere la información al ARN mensajero, es la transcripción. Esa transcripción continúa en una fase siguiente con que el mensajero, el RNA mensajero, se dirige hacia el ribosoma y allí va a compactar, interpretar, reconstituir la información para transferirla y para acoplarse con el ARN de transferencia, y en esta etapa es la traducción. Una vez un sonido. En esta etapa de la traducción es que posteriormente, a ver, un momentito por favor, posteriormente es donde pueden haber modificaciones y la proteína entonces se puede fosforilar, y esta modificación va a cambiar no solamente en su estructura, sino en su función sobre todo. Posteriormente, esta proteína se va a plegar, se va a activar con estas reacciones, como hemos dicho, de fosforilación, y esta proteína se va a ubicar ya en el compartimento que corresponda. Como dijimos, puede encontrarse en el citoplasma, en la membrana celular o en el núcleo, y va a adoptar pues ya su ubicación, su estructura y su función correspondiente. Estas proteínas quinasas se han visto que están relacionadas a la presentación de una serie de enfermedades. Cuando hemos repasado las funciones, vemos que están presentes en todas las funciones celulares, de manera que alteraciones en la síntesis, en la estructura o en la función de esas proteínas quinasas van a desencadenar pues, el cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, desórdenes metabólicos, que decir, enfermedades autoinmunes o desórdenes en general, incluso de aspectos que ni todavía conocemos, Sin embargo, está relacionada estas proteínas en su modificación a desencadenar esta serie de enfermedades.
Pero, como dijimos, el conocimiento, ¿no?, a detalle de la estructura, la función, el mecanismo, las relaciones con otras moléculas, nos ha permitido también que se desarrollen una serie de moléculas que actúan casualmente con la inhibición de estas proteínas. Entonces, en el cáncer se han desarrollado, por ejemplo, estas moléculas, el imatinib, el gemcitabine, el BRAF, el MEK, y se emplean pues para leucemias, para melanomas, para diferentes tipos de cáncer. ¿Y qué hacen estas moléculas? Actúan a nivel de estas proteínas. En el caso de las enfermedades neurodegenerativas también existen moléculas ya que van a inhibir estas proteínas, como por ejemplo la GSK3B, el CDK5. Entonces, son moléculas que se han generado, se han desarrollado a partir del conocimiento de estas proteínas. Lo mismo ocurre en el grupo de enfermedades autoinmunes, que existen inhibidores de estas proteínas, como el JAK, el SIK, el BTK, que se utilizan pues para tratar estas enfermedades, y su efecto está relacionado a las proteínas quinasas. Entonces, resumiendo, podemos decir que estas proteínas, ¿por qué son importantes? Porque ya se sabe que tienen relación con el desarrollo del cáncer, a muchos de ellos. Se ha visto de que interviniendo farmacológicamente a nivel de estas proteínas quinasas, podemos nosotros manejar farmacológicamente, obviamente, una serie de enfermedades, o sea, son dianas terapéuticas, y obviamente estamos en el conocimiento de ampliarse para generar nuevas moléculas que puedan también manejarse en otras enfermedades, porque hemos visto que están presentes pues, en el desencadenamiento de una serie de patologías. Vamos a hablar ahora de los oncogenes. Cuando tuvimos una de las clases anteriores del código genético, vimos que los protooncogenes son las células, o son los genes que motivan, estimulan la multiplicación celular, la especificidad celular, la diferenciación, etc. Sin embargo, cuando estos protooncogenes mutan, tienen alteraciones, obviamente como consecuencia tienen una expresión descontrolada, un crecimiento celular fuera de todos los parámetros, no hay control que valga y se forma el cáncer, y está relacionado pues a esta multiplicación desordenada de las células y se denomina oncogen. Normalmente tenemos un equilibrio, ¿no?, entre el protooncogen y el oncogen, pero el protooncogen tiene un equilibrio inhibidor para regular la homeostasis de la multiplicación celular, por ejemplo. Sin embargo, cuando se produce una mutación se genera el oncogen, que promueve pues ya una serie de características, sobre todo en la multiplicación celular, vascular, etcétera, que daña los tejidos y que son causa pues del cáncer. ¿Cómo se origina? Pueden haber varias alteraciones, ¿no?, a nivel del protooncogen. Pueden fusionarse dos genes, forman un gen denominado híbrido, no es ni uno ni otro. Por ejemplo, este BCR-ABL, la leucemia mieloide-crónica, puede haber una mutación puntual, el RAS asociado a determinada patología. Puede haber múltiples copias, un desorden ahí en la división, o sea, la amplificación génica también está relacionado al cáncer. O un segmento cromosómico se ubica en otro cromosoma, también es el factor que promueve el desarrollo del oncogen. O incluso algunas infecciones virales transmiten su material genético a la célula huésped y se genera la mutación
la transformación de este gen, siendo el origen pues, del oncogen. ¿Cómo funcionan los oncogenes? Ellos funcionan pues, en la proliferación celular, multiplicación exponencial, aumento de la angiogénesis. Claro, para nutrir más células necesitan vasos sanguíneos, entonces también se promueve la angiogénesis, muchos vasos sanguíneos. Existe una desregulación del ciclo celular, no hay quien se controle, ellos se multiplican y nada más, y no hay ese efecto inhibidor para controlar esta multiplicación. Miren, inhibición de la apoptosis, o sea que todos los factores confluyen para que esa célula viva eternamente. Se estimula la invasión, que las células viajen a otros tejidos y se produzcan las metástasis. Entonces, realmente estos oncogenes tienen la estructura y la función de alterar pues, la multiplicación, la diferenciación y la supervivencia celular. Desde la transcripción del ADN, la traducción del ARN, las modificaciones que pueden haber por estas mutaciones, y obviamente pues se activan o se inhiben los receptores quinasas para el funcionamiento y la expresión de estos oncogenes. Aquí tienen algunos ejemplos de los oncogenes, qué producto génico están, con qué producto están involucrados, qué cánceres están relacionados a esos oncogenes y algunas características propias de estos oncogenes. Vale decir de que a partir de una célula normal hay un cambio, puede ser mínimo, como algunos ejemplos que hemos mencionado, las células se multiplican, pero en cada nivel de multiplicación van apareciendo también algunas otras modificaciones denominadas variantes, de manera que el tumor se conforma de células que inhiben los factores antigénicos, por ejemplo. La capacidad del organismo ya no reconoce y deja que las células se multipliquen. Se estimula que estas células tengan ese carácter invasivo, que sean tumores sólidos, de malignidad por supuesto, que inhiban factores especiales, específicos, como hemos mencionado, de la apoptosis. Entonces, hay innumerables variantes de estos tumores y se genera pues el cáncer. La proliferación normal ya la hemos visto en todas sus etapas o sus fases, y vemos pues que existen todas estas cadenas de factores, señales, cuando una célula tiene que funcionar normalmente. Cuando esto se desregula, cuando se altera en alguna de las fases, pues se genera lo que estamos viendo, los oncogenes en su expresión. Y las características del cáncer, ¿cuáles son? Hay una evasión del efecto supresor del crecimiento, o sea que no hay nada que las inhiba, que las suprima y siguen multiplicándose. Se evita la destrucción inmunológica. Claro, el organismo no tiene la capacidad de reconocer al cáncer como algo ajeno o maligno y que hay que detenerlo. No. Deja carta libre. Permite la inmortalidad replicativa. Claro, vemos que está inhibida, ¿no?, la apoptosis. Se promueve con este crecimiento desordenado la inflamación. Hay una activación también para desplazarse de estas células y producir las metástasis y la invasión a otros órganos. Se induce que se generen nuevos vasos sanguíneos para mantener obviamente estas células. Hay una inestabilidad dentro de los genes y se pueden producir más mutaciones. Miren, hay una resistencia a la muerte celular y en general pues es una desregulación completa, de manera que el organismo no puede controlarlo. Entonces, la homeostasis significa que los genes supresores tienen que estar en equilibrio con los genes proto-oncogenes.
pero cuando esta homeostasis se altera y hay un desbalance y comienza a partir de una mutación a predominar el oncogen, el gen supresor se ve sobrepasado y está relacionado pues al crecimiento del tumor de manera ya incontrolable. La clasificación de estos oncogenes están relacionados a una serie de momentos, ¿no?, que ya los hemos ido repasando, según su función dentro del proceso de transcripción o la cascada de señalización, etc. Y son las regulaciones en general del ciclo celular. De manera que intervienen en los factores de crecimiento, en los receptores de los factores de crecimiento, en las señales de transducción, de transcripción y en general en todos los aspectos del ciclo celular. Actúan entonces a nivel de los factores de crecimiento, en los receptores de membrana, las señales que ocurren en el citoplasma, diferentes señales, en los factores en el núcleo de transcripción y en general pues en toda la organización y el funcionamiento celular. Aquí hay otro cuadrito que también tiene una relación de oncogenes, las funciones que corresponden, la alteración que tienen en el cáncer relacionado a qué tipo de neoplasias están relacionados estos genes. ¿Qué ocurre con la activación de un oncogen? Normalmente las mutaciones pueden deberse a efectos externos, ¿no?, como agentes físicos, químicos o biológicos. Uno de los alelos del gen se altera, o sea, la mutación es la alteración de algún segmento, de alguna función del gen. Pueden haber varios tipos de mutación. La mutación puntual, la translocación, que ya es sobre todo a nivel cromosómico, la amplificación o la inserción. Son tres variantes de mutación que se pueden producir de manera que estas alteraciones generan proteínas distintas, sea en estructura o en función. Esta proteína en su producción se incrementa, o sea, predomina y favorece pues la desregulación de todos los mecanismos de la proliferación, la diferenciación, la supervivencia celular. Es un ejemplo de la translocación. A nivel cromosómico, un segmento de un cromosoma se traslada a otro cromosoma, de manera que se obtiene esa translocación. Un ejemplo es el linfoma de Burkitt. Este oncogen se traslada del cromosoma 8 al 14. Y ese oncogen va a transmitir esa información en las células hijas, de manera que se reproduce esta alteración. Otra mutación es una mutación puntual, cuando se cambia solamente una base nitrogenada por otra. Esta glicina se transforma en valina por el cambio de la guanina a timina. Entonces la sustitución de este aminoácido modifica toda su función y su estructura y se genera pues una alteración. Bueno, son dos ejemplos básicos de los tipos de mutaciones que pueden generar en este caso el cáncer en los oncogenes. Nos vemos el día jueves con la última clase. Gracias.